Jessica, esta tarde un nuevo accidente en San Juan, calle 11, que es la entrada a la Villa Brastán, en Pocito, una calle muy concurrida. Se ve que un automóvil quiso ingresar a la ruta, terminaron falleciendo 3 personas. Pero el problema es que casi como que estas noticias pasan a ser una noticia más, cuando tendría que ser un escándalo cada muerto en accidente vial. Pero 3 muertos en San Juan, proporcionalmente a nivel país tendría que ser una cantidad tremenda, es muchísimo, y toda la semana tenemos noticias de este tipo. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas noches, los saludo. Lamentablemente sí, tenemos que contar, ya hace muchos años que venimos contando estas estadísticas como si fuese algo más, lo tenemos totalmente naturalizado, lo vivimos todos los días y estamos hablando que todos los días teníamos, voy a referirme que después de la pandemia obviamente que cambió y se ha modificado con el tema de la reducción de la movilidad, pero tenía entre 10 y 15 por día y se venía contando, se venía naturalizando como si fuese algo normal, y eso es lo que nos fue pasando con algo tan grave como la fatalidad y las muertes por siniestros viales. Pero es un problema muy grave de salud pública. Y por eso, bueno, nosotros de la Agencia Nacional estamos totalmente abocados a eso. Es nuestra tarea reducir la tasa de siniestros, pero realmente es gravísimo y, bueno, está bien que los medios de comunicación lo puedan tratar, pero tratando de desnaturalizarlo, ¿no? Acá hay mucho que nosotros podemos hacer también, pero no solamente ¿esto qué es? ¿La imprudencia de la gente, la falta de conducta, una falla porque realmente llama la atención? Todo junto, está muy bien tu pregunta porque siempre nos preguntan esto y siempre uno tiende a ir, que es lo que nos pasa, a la conducta, ¿no? Es la imprudencia y la verdad que en parte sí. En parte hay imprudencia, hay maniobras que no tendrían que hacerse, está bueno el consumo de alcohol previo a la conducción o determinadas cuestiones que pueden afectar el exceso de velocidad. Pero hay mucho que tiene también que ver con la gestión, la educación vial, la formación, cómo estamos otorgando las licencias de conducir, qué ciudadanos estamos formando, y en eso tiene que ver mucho también la gestión, en el sentido, las gestiones locales, de gobierno y demás. Así que es multicausal, como se diría, tiene muchos factores. Es un tema muy complejo. Muy complejo y se trata de muchas aristas también. Hay que trabajarlo con muchas áreas a la vez para poder justamente mitigar. Hay un tema que da cierta bronca cuando lo anuncian, que es, este año hubo 3 muertos menos que el año pasado, como si fuese un logro. Digamos, mientras sigan los números que hay, que haya un muerto menos, un muerto más, quizá era una cuestión de que un accidente pasó 2 días antes, 2 días después de fin de año, nada más. Y eso cambió quizá un poquito la estadística de ese año. Pero festejar, creo que no se puede festejar nada. No, esto estamos de acuerdo. No se puede festejar, hablamos de muertes, por supuesto que hay estacionalidades y año a año pueden variar las estadísticas. Sabemos igualmente que en el 2020 ha bajado sustancialmente la siniestralidad en todo el país y en todas las provincias porque hubo también un cambio en la movilidad, la gente cambió sus formas de moverse. Ahora estamos monitoreando qué está pasando 2021-2022, que de todas formas estamos bastante más abajo de lo que se venía año a año. Pero como decís vos, y eso es importante remarcar, nosotros siempre decimos cuando estamos trabajando con las diferentes provincias, en el caso de San Juan también, no quedarnos en esto que vos acabas de mencionar muy bien. No es un tema de ranking estadístico, bajamos, subimos una víctima fatal, sino hay que trabajar mucho sobre lo anterior, ¿no? La prevención. Tenemos que estar todos antes, ¿no? Desgraciadamente, una persona muere y ahí acaba, ¿no? Exacto. Pero ¿qué pasa con todas estas que quedan lesionadas con, por ejemplo, piernas amputadas o con una discapacidad permanente? Nosotros vemos ahora en la calle hay mucha gente que le falta una pierna, un brazo y está vendiendo bolsas en las esquinas, pero producto de un siniestro vial. Sí, les cuento, en Argentina, no sé si todos están al tanto, pero se generan aproximadamente 100.000 personas que quedan lesionadas, 100.000 personas al año, de las cuales se estima que un 15%, se sabe que un 15% queda con lesiones graves, como vos decís, con discapacidad permanente. Estamos hablando de 15.000 personas al año que en el país van a quedar con lesiones permanentes. Y muchas causadas justamente por siniestros que están involucradas las motocicletas, que hoy es el gran problema que tenemos a nivel nacional y también, bueno, en la provincia también, En San Juan el 55% son motociclistas quienes están involucrados, 55%, más de la mitad. Y muchas de las lesiones tienen que ver con traumatismo de cráneo, justamente por el uso de casco, en lo que tiene que ver con las consecuencias del siniestro. Eso es gravísimo. Cultura. Educación, cultura y formación. Formación también de conductores, eso es muy importante al momento de otorgar licencias, es muy importante la formación en la conducción en eso. Los otros días, una noticia en la ciudad de Buenos Aires que iban a hacer a partir de ahora la licencia conduciendo en la calle. ¿Eso es bueno, no es bueno? ¿Qué es lo que han podido ver ustedes? Todavía no hemos podido ver mucho, esto es muy reciente. Lo que sí podemos decir es que nosotros estamos totalmente convencidos de que la formación y la forma en que educamos y que estamos otorgando la licencia es fundamental.
Nosotros, por ejemplo, de la agencia lo que promovemos es que se trabaje muy fuertemente en formar, por ejemplo, a motociclistas, que hoy es la gran problemática. Hoy por hoy está muy mezclado, ¿no? Se otorga como las mismas instrucciones para autos, motos, está un poco como... Y hay que tratar como de direccionar más en los perfiles que son más complejos y formar bien a ese tipo de conductores. Pero ese tipo de medidas pueden llegar a ser positivas en el sentido de que no podemos estar otorgando licencias como si fuese un trámite más. Y a veces pasa esto, ¿no? Se entregan licencias como si fuese un trámite administrativo y es muy importante la formación. Estamos generando conductores que salen a la calle y después van a tener que hacer determinadas maniobras que no, todo el mundo piensa que sabe y después en la calle te das cuenta que no es tan fácil como todo el mundo cree. 16, 17 años, gente que tiene una licencia, digo, todavía quizá no está preparada para conducir un vehículo. El tránsito que tenemos. Sí, el otro tema es que no hay miedo. Es decir, uno ve, por ejemplo, en Chile nomás, los mismos sanjuaninos que vamos de vacaciones a Chile, nos ponemos el cinturón, frenamos las esquinas para que pase otro, tratamos de no tocar mucha bocina porque también acá hay un abuso de bocina tremendo. Es decir, muchas conductas que acá no las hacemos y las hacemos en Chile, y eso que existen las multas, y muchas veces existen los controles. Nadie se priva de manejar después de tomar, y uno lo ve en la estadística, y no es 0,5, tienen 1, 1,5, es decir, no hay miedo. Incluso mucha gente que no tiene el carnet, que se le ha vencido o se lo han sacado y también maneja. ¿Qué es lo que falta? Bueno, ¿Mayor dureza? Tiene un origen eso, Juan, que si me permitís opinar, es que no tenemos transporte público de pasajeros. El transporte público de pasajeros en las grandes, o sea, todo el mundo, en las grandes ciudades o en los países desarrollados, el transporte público de pasajeros te permite a vos no usar tu vehículo. Pero a Chile vos no vas a usar el ómnibus, es decir, a Chile vos vas a manejar tu auto y no se te va a ocurrir romper ninguna regla. Acá, es decir, no es un impedimento, bueno, nada. Eso tiene que ver no con tenemos miedo para la pasar formación rojo. integral. Eso tiene que ver con la cultura vial. Lamentablemente en Argentina tenemos un problema de transgresión, las estadísticas también lo indican. Cuando hablamos de casco, cinturón y uso de elementos en Argentina estamos bastante distantes. Teléfono. Y bueno, claramente tiene que ver con la cultura vial. La gente no tiene miedo porque no tiene percepción de riesgo. Y tampoco tiene percepción de riesgo por un tema cultural y de formación, pero también porque no percibe del entorno controles y vigilancia, que es lo que pasa, por ejemplo, en otros países, que cuanto más se controla la conducta, la gente cumple por dos cuestiones las normas, o por miedo al castigo o porque cree en la norma. Por lo menos las dos tienen que estar presentes, pero si falla alguna, es muy difícil cuando no tenemos controles y la gente no percibe que algo le va a pasar. Si, por ejemplo, transgrede, si vos no sentís que algo te va a pasar, es más difícil que vos puedas cumplir. Entonces nos están faltando tener mayor cantidad de vigilancia a nivel general, sistémico la conducta. Si no, la gente se relaja y parece que no pasa nada. Eso te baja la percepción del riesgo. Que la multa no solo sea una cuestión de dinero, porque si es una cuestión de dinero, no para mucha gente va a ser que nunca más pueda manejar y para otra gente será una anécdota. Pero quizás un arresto sí le influye. Tendría que empezar a evaluarse los arrestos, por ejemplo, por manejar con una cantidad de alcohol inusitada, por pasarse en rojo sin ningún tipo de miramiento. Vos sabés que las normativas están todas escritas. A veces cuando nos preguntan esto, o sea, el código, una vez me han dicho, ¿no? Ya el código penal no se le puede pedir más nada. O sea, hay mucha ley escrita. Lo que nos falta es implementar. Eso. Nos falta la implementación de las leyes, por eso yo insisto, tiene que haber más control y también tiene que haber mayor celeridad cuando se hacen las multas y demás y que se cumpla la efectividad. Las normas están escritas, ya tenemos una ley de tránsito que puede estar anticuada, pero está escrita el año 94. Tenemos que hacer que se cumpla más, digamos, lo que está escrito se tiene que implementar y se tiene que llevar a cabo, ¿no? Para que justamente la gente empiece a aumentar esa percepción del riesgo de que algo te va a pasar y no sentir... Bueno, esta impunidad de que si hago algo no me pasa nada, y ahí es donde empieza a fallar. Nos pasa con la inseguridad rural. Eso. Ajá. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, que vemos que cada vez hay más transitando en la calle los monociclos o de los patineros, pero que realmente no tienen, hay algunos chicos que llevan casco, otros que no, y transitan y se van haciendo zigzag entre los autos colectivos y realmente hay veces que entre un colectivo y te sale de atrás no lo ves. No lo ves. Te los puedes llevar por delante. Sí, hoy hay que preparar las ciudades. Son fenómenos muy recientes de la movilidad. Pero ¿pueden circular? Hoy por hoy pueden circular, de a poco se está regulando. Hace poco se ha sacado una disposición donde nosotros recomendamos regular la velocidad, que sean elementos que estén homologados, que no sean juguetes. Digamos, hay un montón de cuestiones que se empiezan a regular.
Pero como son fenómenos nuevos, nos ha pasado con la bicicleta que explotó de repente y vemos mucha gente también andando en bicicleta, las ciudades de a poco se tienen que ir modificando en pos de estos usuarios, como le decimos siempre, que son vulnerables, ¿no? Como el ciclista, el peatón, que empiezan a ocupar cada vez más preponderancia en las ciudades, pero las ciudades no están preparadas todavía. Entonces, hoy empieza a haber como tú una interacción muy problemática. Esas personas, por ejemplo, no tienen un seguro, su cuerpo es, digamos, lo que lo va... Es bastante inestable. Exactamente, y hay por chicos ejemplo, que tienen 3 pies, 2, y ese es el... Acá, por ejemplo, tenés al dique, que es el lugar elegido para andar en bicicleta, tenés bicisenda, pero no se usa. Porque dicen, no, porque en la bicisenda siempre hay una piedra que te puede molestar o se puede pinchar la bicicleta. La realidad es que les gusta mucho más andar en la ruta que en la bicisenda. Es decir, en pleno centro hay también, ¿no? El pleno centro lo utiliza un poquito más donde hay bicisenda, pero en la ruta al dique nadie. Entonces uno dice, bueno, está la infraestructura, pero por algún motivo no. Habría que estudiar cuál es el motivo para que se le Hay que estudiarlo, hay que estudiar los comportamientos, hay que estudiar la conducta y hay que fomentar de alguna manera que si están las ciclovías o las bicisendas la gente empiece a transitar de forma segura. Pero cuando empiezan a haber estos cambios hay reticencias, ¿eh? Todavía uno escucha que, como el casco de bici, hay unas cuestiones que la gente también a veces no nos gusta o no queremos que nos impongan determinadas cuestiones, sobre todo la bicicleta, que es un elemento que siempre está ahí como en el medio, no se termina de generar como una inserción en el entramado. Pero es importante, es un usuario más que tiene que tener también su protección, tiene que andar, digamos, seguro. Pero con el tiempo hay que fomentar que eso empiece a suceder, ¿no? Hay que generar concientización. El que va a hacer deporte, por lo general, usa el casco. Más, es verdad. El que usa la bicicleta como para ir a algún lugar, lo usa muy, muy poco. Y el otro tema complejo es el estado de la ruta. Es decir, nosotros tenemos la ruta Mendoza, que debe ser la ruta más transitada, y realmente es pésima, no se le puede decir que es mala, es totalmente pésima, incluso con bordes bastante grandes que la otra vez provocó un accidente tremendo. Es decir, en algún momento, los 5 minutos del accidente. Es el accidente tremendo. 2 camiones que se destrozaron. Pero que no pasa a ser una prioridad muchas veces la ruta. Y uno dice, San Juan Mendoza tendría que tener una autopista. Ya ni siquiera, aunque sean 2 carriles y que no tenga esos bordes tremendos. Pero no es el tema principal muchas veces. No, y es fundamental, ¿eh? La infraestructura es uno de los 3 grandes pilares, entre otros muchos que vos preguntabas por qué sucede. Bueno, el tema de la infraestructura del contexto es uno del que ya sabemos y está reestudiado, que es fundamental. Hay que prestarle mucha atención. Lo que pasa es que a veces no se tiene el tema en agenda y no se designan los recursos correspondientes. A veces se cree, a veces hay algunas obras que son muy caras, es verdad, que llevan muchos recursos, otras no. Hay algunas que son de bajo costo, por ejemplo, a nivel municipio se puede trabajar mucho en la infraestructura, tampoco se hace, porque tiene una creencia de que son muy caras las obras y no es tan así. Nosotros fomentamos mucho que se invierta en infraestructura. Eso, las jurisdicciones deben atender este problema porque es fundamental mejorar las rutas, sobre todo porque hay muchos siniestros, no sé si ustedes saben, pero uno de los principales en este tipo de rutas convencionales que son, de carril 1+1, son las colisiones frontales. Sí. Hay muchos siniestros que se dan porque, bueno, eso es generar, como decís vos, autopistas, hay que generar autopistas. Que llevan más carga de se hacen pedazos la ruta porque el camión lleva 60 toneladas en vez de 35. Es que eso es un tema clave porque acá se sacaron en determinado momento las balanzas. Pero hablando de infraestructura, cuando yo tenía 16, 17 años, hace unos cuantos años, y era muy seguido que con mi familia, como vos sabés que tenemos familiares en Mendoza, nos íbamos en tren. Claro. El tren San Juan Mendoza era una joya, un lujo, hasta con camarote de que iba a Buenos Aires. Sí. Era una cosa, y teníamos el tren a Háchal, y teníamos el tren a Córdoba. Sí, lamentablemente ahora es todo avenidas, calles, y a veces de una sola mano, conviviendo camiones, camionetas, bicicletas, motos. Es más, creo que la cantidad de fallecidos a fin de año es poco por la infraestructura en general de todo. Peatones que cruzan por donde quieren, porque también muchas veces nos fijamos en los autos que nos frenan en la esquina, pero los peatones no respetamos en realidad tampoco. Nada. Es general, los ¿no? animales sueltos también. Y los perros. Es un problema también. O sea, es general, ¿no? Vos decís, la transgresión no solamente se puede culpabilizar al motociclista o al automovilista, sino que es verdad que peatones también tenemos medido cruzar mal, no respetar el semáforo, estar apurados. Pero bueno, esto es un tema muy complejo, pero que involucra a todas las personas usuarias. Eso es un tema que también hay que trabajarlo. La mayoría de nosotros somos peatones, también manejamos y estamos en los 2 lugares. Hay que ponerse en el lugar del otro permanentemente para entender las diferentes situaciones. La otra cuestión que se ha escuchado mucho como reclamo, porque está bien que se exija la RTO, la revisión técnica,
pero por lo general lo que te dicen, hay un 30% de automóviles en San Juan que no pasarían la RTO. Entonces, los que tienen la RTO son los que sí la pasan, y los que no la tienen no se los controla, con lo cual pasa a ser casi algo recaudatorio y no como una medida de prevención. Bueno, de base estamos de acuerdo que esa no es la función del RTO, es fundamental, es otro de los grandes aspectos, como hablamos la infraestructura, hablamos la cultura, el factor humano, el vehículo también es fundamental, eso tiene que pasar por ese tipo de revisiones. Y esos son todos cambios que hay que ir generando. Es verdad que en algunos lugares hay que ir exigiendo, es verdad que en algunos lugares no se tenían los talleres específicos, de a poco se está generando que las jurisdicciones puedan tener el lugar. Primero, tener un lugar para hacer la revisión, y donde esté ese lugar, por supuesto, hay que tratar de procurar que todos los vehículos pasen por acá por se pide, RTO. lo que pasa es que nunca lo van a admitir, pero dicen, no podemos controlar mucho porque no puede sacarle el auto. Entonces, ¿para qué está? ¿Para que lo pague el que puede pagarlo? No tiene mucho sentido. Y ves los camiones de la cosecha de uva, los modelos. El más jovencito es 1955. Algunas camionetas que van a la feria, que traen productos de las chacras. Claro. Es tremendo eso. Bueno, para cerrar, Jessica, ustedes están participando en unas jornadas que organizó la Secretaría de Estado de Seguridad de la provincia junto con la Universidad Católica, la Corte de Justicia, principalmente para hablar de estos temas. También hay peritos, como tuvimos ayer acá, de otros temas, pero hablar temas que me imagino que son comunes a todo el país. Sí, la verdad que estamos muy agradecidos de haber participado en este congreso y valoramos mucho esos espacios académicos donde también se puede difundir todo el conocimiento que hay en investigación. En este caso de siniestros viales, nosotros hemos participado en el día de hoy, expusimos sobre nuestro trabajo cotidiano para reducir la tasa de siniestros, cómo trabajamos, contamos nuestra forma de trabajar y también nos nutrimos de otras presentaciones muy interesantes respecto a la investigación de siniestros. El tema de la investigación de siniestros, que fue un poco la temática, es fundamental. Nosotros sostenemos sin investigación técnica, rigurosa y científica, es imposible poder solucionar todo lo que estamos hablando. O sea que hay que investigar, y las jornadas como las de hoy, y bueno, termina mañana el Congreso, son muy importantes porque difunden justamente conocimiento técnico y científico y de avanzada, porque se han presentado metodologías para justamente hacer las mejores investigaciones y que después eso redunde en mejores diagnósticos, mejores políticas. Todo lo que hablamos se va a solucionar técnicamente si mejoramos los diagnósticos y entendemos los problemas. Porque se sabe, está toda la estadística. Faltan las hay medidas. Más hombres que mujeres que tienen accidentes, sí. Hay determinados horarios que son los horarios complicados, hay determinados días de semana que son los complicados, determinadas edades que son las complicadas, pero siguen habiendo accidentes. Porque falta más gestión, tenemos que ponernos más ahora en lo que tiene que ver con la gestión. Está bien lo que decís, es verdad, hemos avanzado mucho en los diagnósticos, ahora tenemos que avanzar más en la implementación de acciones conjuntas e integrales para tratar de bajar los siniestros. Hay que ponerse de acuerdo, poner el tema en la agenda, tomarlo como un problema de salud pública, porque muere gente todos los días y también queda gente lesionada. Hay que tomarlo como un tema de agenda. Como fue la pandemia, digamos, y todo el mundo fue y se protegió, tenemos que tomarlo como un tema de agenda pública. La última pregunta, sí, para que no se peleen con Catuco. Hay un proyecto que está avanzando bastante, creo que son 3 proyectos que están avanzando bastante en la Cámara de Diputados respecto a la tolerancia cero. Hay también opiniones que dicen se pueden hacer otras cosas, otros dicen no, la única solución es esto, hay provincias que lo están aplicando. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Mi opinión del área de investigación accidentológica, y también es la posición que ha tomado la Agencia Nacional por un tema, como decimos, de investigación, de evidencia, es que nosotros promovemos el alcohol cero. Cuando decimos el alcohol cero no estamos diciendo que la gente no tiene que tomar, no es un tema prohibitivo del consumo de alcohol, que por otra parte, hago paréntesis, es un tema gravísimo en el país, el tema de la cultura alcohólica, ¿no? que en los últimos años ha avanzado muchísimo, sobre todo en los jóvenes, el tema del consumo per cápita. Pero más allá de esa cuestión de salud pública, en lo que es la seguridad vial, acá se trata de disociar lo que es el consumo de alcohol, lo que es la seguridad vial. En términos objetivos, nosotros lo que sostenemos por evidencia es que tomando, aunque sea un poco entre 0 y 0,5, ya desde el punto de vista de la salud física, ya afecta las condiciones para poder conducir. Eso ya tiene una incidencia y puede generar siniestros. Ya el hecho de que pueda generarlo, ya para la seguridad vial no funciona, debemos disasociarlo. El alcohol cero tiene que ver con eso, es un mensaje que no podemos mezclar lo que tiene que ver con el consumo de alcohol con la seguridad. Después no tiene nada que ver con la cuestión de disfrutar del consumo o de tomar vino como algo, digamos, de cultura y también de costumbre, pero no puede estar asociado a la seguridad vial, digamos, es un tema ya que tiene mucho debate y hay mucha creencia. En esto quiero decirlo porque hay mucha especulación con lo que tiene el 0,5. Nosotros hemos estudiado, por ejemplo,
Y jóvenes te dicen, no, bueno, un poco puedo tomar. Y resulta que un poquito reporta es mucho. Cuando vos analizás la concentración, es cuando el que dice poco termina teniendo arriba de 1 por alcohol en sangre. Entonces, no se puede medir qué significa tener 0,5. No lo podemos medir porque es un tema muy técnico. Muchos jóvenes cuando en los operativos creen que tienen menos de 0,5 y tienen más. Claro, y aparte depende del género, depende el estado físico, el peso, hay mucho. Entonces uno dice, voy a tomar un poquito, resulta que un poquito era mucho. No se puede especular con eso, entonces hay que ser muy contundente. El tema es, no se puede tomar alcohol si vas a manejar por una cuestión, digamos, obvia de probabilidad de ocurrencia de siniestro y las lesiones que genera eso, digamos. Pero insisto, antes de que tengamos el debate, no tiene que ver con un tema del consumo de alcohol, son 2 carriles diferentes, es un tema de seguridad vial que ya está estudiado y bueno, también tenemos un problema del país, ¿no? Hay muchas jurisdicciones que ya están migrando al alcohol cero, jurisdicciones provinciales y municipales. Y hoy tenemos un país que está, en un lado tiene 0,5, salimos de un lado y tenemos 0, y la idea también es, tenemos que homogeneizarlo, porque si no, el usuario se confunde, ¿no? Va a un lado, sale del otro. Y hay que tender una unidad en eso, porque si no también nos volvemos locos, digamos, ¿no? Saliendo de un lado al otro. Catuco venía por el tema del dólar Malbec, que le han llamado, que es un dólar diferencial. Pero me imagino que si no habla de esto, no lo dejan después entrar. No puedo estar callado. Vos sabés que me cuesta estar callado. Bueno, no, a mí me gustaría hacer algunas reflexiones y algunos comentarios, en lo cual nosotros trabajamos particularmente también con investigación y datos científicos, digamos, ¿no? Y con estadística, con lo que ha pasado en las provincias que han tenido tolerancia cero. Córdoba, 2012, 333 muertes por alcoholemia. 2018, 580 muertes. Y tenían 6 años de tolerancia cero. No es la solución. Segundo, somos un país, el primer país en el mundo que por una ley votada por unanimidad, declaramos el vino argentino bebida nacional por una cuestión cultural y hereditaria, y con los considerando que trabajamos fuertemente por la cultura católica que tenemos. Imagínense que los curas no van a poder dar misa, porque si después, o no manejar después de la misa. Segundo, San Juan, las primeras cepas llegaron para poder hacer en la Argentina llegaron, las trajeron los jesuitas. Pero digo, lo trajeron por la misa. Por la misa. Sí, que no pueden los curas. Tercero, fundamento. discúlpame, nosotros hemos Viendo hecho al fondo de si se puede manejar o no del un plan estratégico, no solamente vitivinícola, hemos hecho un plan de marketing del enoturismo, que es hoy el turismo se basa en el post-pandemia de la vida de experiencia, y la vida de experiencia es justamente, hoy tenemos un segmento ABC1 y C2, casi de 7 millones de personas que viven experiencia. ¿Y cuál es la mayor demanda hoy? Bodegas, fincas, turismo rural. Imagínense ir a visitar una bodega, a festejar nuestro matrimonio. Tenemos que llevar a alguien para que nos maneje de vuelta. Damos desarrollando todos los valles sanjuaninos, promocionándolos, los valles de todo el país. Nosotros cuando comenzamos con el plan estratégico vitivinícola fue en el 2003, habían 11 provincias vitivinícolas, hoy hay 18 provincias vitivinícolas. Córdoba desde el 2012 a la fecha ha hecho 14 bodegas nuevas con alcohol cero. Entonces, y coincido con que no se cumple la ley. Si se cumpliera la ley, nadie se arriesgaría a invertir en algo que va a estar prohibido consumirse para poder manejar. Pero no incide, acaba de decir la señorita que no incide tampoco fundamentalmente. Es que no es la solución, no ha incidido en la cantidad de accidentes. ¿Querés que te diga una cosa? Nosotros, antes, por ejemplo, incide en que perdemos la mesa de los argentinos, la cultura, y ella dice, aumentó el consumo de alcohol, pero no de vino. Si nosotros teníamos 80 litros por habitante por año, y hoy estamos en 20. Sí, la cuestión es que no puede discriminar en lo que sí yo creo que es importante en la ley segmentar, en la penalización.
porque el consumidor de vino es un consumidor que tiene más de 25 o 30 años. Entonces nosotros sí apoyamos que hay que bajarle y hay que hacer la tolerancia cero a los jóvenes, pero de determinada edad. Y segundo, los países vitivinícolas, vos que sos especialista en monarquía, España tiene 0,5 igual que Argentina, Italia 0,5, Francia 0,5. ¿Sabe cuánto tiene el mínimo, lo autorizado en Inglaterra? 0,8. Sudáfrica, Australia, Francia, España, Italia, todos los Estados Unidos, todos los países vitivinícolas tienen 0,5. De Latinoamérica, que es donde se ha discutido y se ha bajado, tenés Colombia, Chile, Perú, que están en 0,2, 0,3 y 0,5. O sea, uno no dice que está básicamente, porque es muy difícil discutir este tema, es muy caro a hablar con las madres del dolor, y es muy difícil de que los diputados, todos los representantes nuestros mantengan. Creo yo, sí, que tenemos que trabajar en un proyecto integrado, no solamente como ella lo ha planteado. Y vos me decías a mí, yo que soy usuario de la Ruta 40 todos los días, y sobre todo en Posito, donde hubo el accidente. Uno que ha tenido la suerte de recorrer muchos países, en un cruce como este, a nadie se le ocurriría no hacer una rotonda de un tamaño necesario, porque la falta de cultura nuestra, nosotros no respetamos ni siquiera la prioridad en la rotonda. Ahora, en una ruta de estas características, mirá la rotonda que tenemos acá en la salida de la circunvalación para salir a la Ruta 40. ¿Cuánto tiempo tenés que estar para poder...? O sea, yo creo que estos planes deben ser totalmente integrados, consensuados y trabajados con los sectores. O sea, si yo estoy... Para finalizar, porque si no después no nos van a quedar temas del otro, le dejamos la palabra final a Jessica y después hablamos los otros temas. No, definitivamente. O sea, yo quería cerrar diciendo, el programa tiene que ser integral. Tenemos que trabajar en conjunto, tanto el sector vitivinícola como la Agencia de Seguridad Vial, y a nosotros, y estoy profundamente convencido de que le dejamos la mesa a las bebidas azucaradas que potencian la diabetes y la obesidad, y le estamos dejando el turismo a otras actividades que hoy lo tenemos con vientos a favor. No, para cerrar el bloque. Yo sigo sosteniendo lo que decíamos un ratito, digamos, es un tema súper complejo. El consumo de alcohol previo a la conducción es uno de los principales factores de riesgo de la seguridad vial. Se habla de un 25% de incidencia. Nosotros hemos hecho un estudio en guardias de hospitales de todo el país y el 25% de lesionados que han ingresado tenían consumo de alcohol. Es un 25%, no estamos hablando, es un número grande y la mayoría son jóvenes. Es verdad que la población joven es transgresora y son los que realmente tienen potencialidad. Pero ¿sabés qué pasa? Hacer un proyecto segmentado de la manera que vos planteás es muy complejo y en algún momento hay que empezar a tomar cartas en el asunto con este problema de transgresión, pero también acompañado de controles. Nosotros nunca planteamos el alcohol cero, esto quiero decirlo que es la posición. Nunca se puede plantear un proyecto de alcohol cero sin acompañarlo de los controles y la vigilancia de la conducta. Eso tiene que ir de la mano. Vos vas a tener 0,5 y no vas a controlar, y también lo hemos visto, se transgrede igual. Cualquier tipo de normativa tiene que ir acompañada de los controles que tiene que existir para que la gente cumpla. Pero el mensaje, esta sociedad es muy compleja, eso quizás, lo digo también como socióloga, digamos, yo vengo trabajando temas de la conducta y el comportamiento, y es complicado. Necesitamos, como en este tipo de sociedad en la que vivimos, muy transgresora, que tiende también a especular, Córdoba, necesitamos... hace 10 años. Pero analizamos también, hay que analizar un conjunto de cuestiones de por qué no funciona. Nosotros hemos hecho algunos estudios, hay algunos lugares que implementan y no controlan. Si uno no acompaña de un sistema de control intensivo, que eso también lo decimos, 0, 0,5. Vos pensás que Inglaterra tiene 0,8, pero vos pensás que a alguien se le ocurriría realmente salir en Inglaterra tomando. No lo hacen, por más que tengan 0,8. Yo estoy casi segura que ni siquiera consumen a 0,8, porque están convencidos y porque ven el control y saben que no lo van a hacer. Le pones 0,8, 0,9, 0,10 y ya saben ellos que no lo van a hacer, porque van a la cárcel y tienen, digamos, no es un tema tanto numérico. Acá tenemos que empezar a tratar de generar controles y cumplir con la normativa. Yo me imagino que pero el 25% de los que están en el hospital con accidentes, la mayoría seguramente tenían más de 0,5.
porque los que consumen muchas veces no se paran en 0,5. Pero porque se especula también. Yo coincido en el tema de las motos. Se especula. Yo he hecho trabajo científico con grupos focales, lo he hecho por el área de investigación accidentológica. Hemos analizado todo el tema de las creencias, el sistema de creencias en jóvenes, y claramente que se especula. Si a mí me permiten, de repente, tengo un permitido, vos decís, ¿por qué tienen arriba de 0,5? Porque vos no podés realmente especular. Nadie termina en la primera copa, eso es cierto. Es muy, muy complicado. Vos no puedes decir, bueno, tomo 1, 2 y ya está, cumplo con el mínimo de lo que... y ya arriba de 0,5 los efectos ya son nocivos. Entonces, es un tema realmente delicado y que nuestro país merece, digamos, trabajarlo integralmente con muchas acciones que van en conjunto. La concientización y demás. Pero bueno, son posiciones que en algún momento... No son, porque si nosotros estamos de acuerdo con el control, pero justamente cuando se hacen estas cuestiones, mirá, yo... Hablando justamente cerrando, disculpame, es que es muy apasionante este tema y yo creo que es muy caro para nuestra región. Sí. Esto va a ser muy caro, Juan Carlos. En noviembre del 2010, 2 semanas antes que declaráramos el vino argentino como bebida nacional, se declaró Patrimonio Inmaterial, la UNESCO, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, la dieta mediterránea. La dieta mediterránea y viene de la paradoja francesa. ¿Por qué viene de la paradoja francesa? Porque justamente tiene 3 productos, 2 con alcohol y 1 con grasa, que es aceite de oliva, vinagre y vino. Y es la dieta considerada más sana del mundo. Nosotros lo que planteamos es que el vino no se debe tomar como una bebida alcohólica simplemente, sino como parte de una dieta y un alimento que lo dice la ley, y lo dice el decreto reglamentario. Perfecto. Cuando se declaró. Muchas gracias. Gracias, no, Jessica. por favor. Las posiciones están bien claras.